Muy bien, hermanos. Mateo 10, 19 y 20. Dice el Señor, pero cuando los arresten no se preocupen por lo que van a decir o cómo van a decirlo. En ese momento se les dará lo que han de decir. Porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre hablará por medio de ustedes. El otro es 1 Corintios capítulo 1, 27 al 29. Uno, vamos a leerlo desde el 26, claro que no lo había colocado desde el 26. Dice así la palabra de Dios: hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios según criterios meramente humanos, ni son los poderosos, ni muchos los de noble cuna. Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado, lo que no es nada, para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie puede jactarse. Vamos al texto de la predicación, que es Éxodo capítulo 4, versículo 1 al 17. Continuando con la serie del libro de Éxodo, el quinto sermón en esta ocasión, 4, 1 al 17. Muy bien. Moisés volvió a preguntar: ¿y qué hago si no me creen ni me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen, el Señor no se te ha aparecido? ¿Qué tienes en la mano?, preguntó el Señor. Una vara, respondió Moisés. Déjala caer al suelo, ordenó el Señor. Moisés la dejó caer al suelo y la vara se convirtió en una serpiente. Moisés trató de huir de ella, pero el Señor le mandó que la agarrara por la cola. En cuanto Moisés agarró la serpiente, esta se convirtió en una vara en sus propias manos. Esto es para que crean que yo, el Señor, el Dios de sus padres, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha aparecido a ti. Y ahora, ordenó el Señor, llévate la mano al pecho. Moisés se llevó la mano al pecho y cuando la sacó, la tenía toda cubierta de lepra y blanca como la nieve. Llévatela otra vez al pecho, insistió el Señor. Moisés se llevó de nuevo la mano al pecho y cuando la sacó, la tenía tan sana como el resto de su cuerpo. Y con la primera señal milagrosa no te creen ni te hacen caso, dijo el Señor, tal vez te crean con la segunda. Pero si no te creen ni te hacen caso después de estas dos señales, toma agua del Nilo y derrámala en el suelo. En cuanto el agua del río toque el suelo, se convertirá en sangre. Señor, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra, objetó Moisés. Esto no es algo que haya comenzado ayer ni anteayer, ni hoy que te diriges a este servidor tuyo. Francamente, me cuesta mucho trabajo hablar. ¿Quién le puso boca al hombre?, le respondió el Señor. ¿Acaso no soy yo, el Señor, quien lo hace sordo, mudo, quien le da la vista o se la quita? Anda, ponte en marcha, que yo te ayudaré a hablar y te diré lo que debas decir. Señor, insistió Moisés, te ruego que envíes a alguna otra persona. Entonces el Señor ardió en ira contra Moisés y le dijo: ¿y qué de tu hermano Aarón, el levita? Yo sé que eres muy elocuente, además ya ha salido a tu encuentro, y cuando te vea se alegrará en su corazón. Tú hablarás con él y le pondrás las palabras en la boca. Yo los ayudaré a hablar a ti y a él, y le enseñaré lo que tiene que hacer. Él hablará por ti al pueblo, como si tú mismo le hablaras, y tú le hablarás a él por mí, como si le hablara yo mismo. Pero no te olvides de llevar contigo esta vara, porque con ella harás señales milagrosas. Vamos a orar, hermanos, para dar comienzo al sermón. Amado Padre Celestial, gracias te doy, Señor, por tu gran amor y misericordia. Quiero pedirte en este momento, en este tiempo, Señor, donde tú has designado que cada domingo sea expuesta tu palabra, Señor, que tú primero nos ayudes a estar atentos, con oídos que prestan atención, Señor, a cada palabra, a cada ilustración, a cada explicación.
Pero también, Señor, permítenos que la manera como oigamos tu palabra nos permite ser obedientes, es decir, que lo hagamos con un corazón dócil. Nos permita, Señor, acercarnos al momento de la predicación con ansias de entretenimiento o con hambre de ser entretenidos, sino que más bien procuremos el bien de nuestra alma, el bien de tu iglesia, la gloria de tu nombre, Señor. Te pido, mi Señor, que tú pongas gracia sobre cada una de las personas que están aquí presentes, sobre los niños, Señor, sobre los adultos, sobre los ancianos, indistintamente de cuál sea nuestra edad o condición, podamos recibir tu palabra y ser alimentados por medio de ella. Te pido, mi Señor, que también tengas compasión de mí, el predicador de esta mañana, para que pueda exponer fielmente tu palabra a pesar de todas las dolencias físicas que pueda tener. Te pido, Señor, que tu palabra sea iluminada el día de hoy, que sea bien expuesta, pero no que recaiga la gloria sobre mí, Señor, sino sobre tu nombre, que tú seas exaltado por medio de los dones que le has dado a tu siervo. Sobre todo, mi Señor, haz que el poder de tu Espíritu Santo recaiga sobre la exposición de tu palabra, para que realmente demos frutos de arrepentimiento genuinos, para que demos frutos, Señor, de un corazón que es transformado por el poder de tu Espíritu Santo. Ayúdame, Señor, ayúdanos, Señor, en este tiempo. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. El título del sermón de hoy es La provisión de Dios para nuestra insuficiencia. Básicamente es una segunda parte del sermón anterior de la serie de Éxodo. Para no hacer un sermón de 2 horas y de 6 puntos, lo dividí básicamente en 2 partes. Sin embargo, aquí hay una cosa muy particular y es el hecho de que aquí vemos más que todo la provisión de Dios para la insuficiencia de Moisés, más que el hecho de que Dios estuviera tratando con la insuficiencia de Moisés, que era el punto del sermón anterior. Y en cuanto a este tema, tal vez algunos de nosotros sepamos o entendamos por mera empatía que tener que hacer una tarea, cumplir con una labor con la cual tú no te sientes capacitado, es una experiencia bastante desagradable. Te puede llegar a dejar con sentido de impotencia y con disgusto. Es algo molesto y es hasta fastidioso. Y no solamente que molesto este tipo de situaciones, sino que además es molesto cuando sabes que te asignan esa tarea y tú sabes muy bien que no estás capacitado para esa tarea. Y no solamente eso, sino que muchas veces puede suceder también que te asignen una tarea y ni siquiera te den los recursos o la capacitación necesaria para poder cumplir con ella. Piense, por ejemplo, en un momento que a usted le dieran la tarea de cortar un gran árbol, no solamente le dieran la tarea, sino que ni siquiera le provieran una hacha o algún tipo de lineamiento para poder cortar el árbol. La situación sería bastante frustrante. Bueno, paradójicamente, en la Biblia se ve mucho esto, más o menos, y es el hecho de que Dios llama a personas que ni se sienten capacitados ni están capacitados. Pero la diferencia entre el ejemplo anterior y Dios es que Dios, aunque llama a personas que no están capacitadas ni se sienten capacitadas, Dios provee los recursos necesarios para que ellos puedan hacer la obra. De hecho, hermanos, yo creo que si nosotros pensáramos que Dios no es Dios, o sea, si fuese algún otro ser que nos dijera lo que Dios le dice a Moisés, a Jeremías a diferentes personas en la Biblia, nosotros podríamos pensar que Dios se equivoca, ¿no? Creo que te equivocaste, Dios, y creo que no debiste haberme escogido a mí, deberías haber escogido a Aarón. Él sí es elocuente, él sí es capaz de hacer esta tarea. Ahora, y esta es la paradoja, y es que Dios se place en asignar tareas importantes a personas incapaces e insuficientes. Dios se place en asignar tareas importantes a personas incapaces e insuficientes. Para que se entienda así que la suficiencia y la capacidad no provienen del hombre, sino de Dios. Dios encarga a sus siervos tareas importantes, pero al mismo tiempo que les encarga estas tareas, provee para nuestra insuficiencia, provee de su poder, provee de su capacidad, provee de su apoyo. Tomando la ilustración del principio, Dios no nos manda a cortar un árbol sin primero proveernos la fuerza, las capacidades y las herramientas para hacerlo. En este sermón veremos que aunque nuestra insuficiencia es clara,
Dios nos provee lo necesario para cumplir con nuestro llamado. Aunque nuestra insuficiencia es clara, Dios siempre provee de lo necesario para cumplir con nuestro llamado. Dicho eso, vamos a ver el primer punto. Y el primer punto que quiero tratar, hermanos, es la provisión del poder de Dios. Nosotros notamos en este texto la insuficiencia de Moisés en cuanto a las dudas que él tiene con respecto a su credibilidad, ¿no? Él dice, voy a presentarme delante del pueblo de Israel, ¿y qué pasa si el pueblo no me cree? Y es bastante lógico, porque Moisés había pasado 40 años lejos de, de Egipto. Él ya no era el príncipe de Egipto, él ya no era una persona conocida en Egipto, básicamente era un don nadie que venía de Madián, y el no solamente era un don nadie, sino que además era un pastor de ovejas. Pastor de ovejas venía a decirle al pueblo de Israel, el Señor Dios se me ha revelado para liberarlos y sacarlos de Egipto. Claramente no le iban a creer. Entonces Moisés pregunta, obviamente de una forma muy lógica, y comprendo perfectamente a Moisés, es, ¿qué pasa si no me creen? ¿Qué pasa si me dicen, no, el Señor no se te ha aparecido? Entonces es aquí donde Dios provee ciertamente de su poder y le da tres señales. La primera señal es la transformación de la vara de pastor que tenía Moisés en una serpiente. Esta señal demostraba que Dios, por medio de Moisés, iba a ejecutar su poder para hacer que lo inanimado, como por ejemplo puede ser un sencillo palo de madera, se convirtiera en un ser vivo, como es una serpiente. De hecho, esto es uno de los eventos más risibles del Éxodo, porque Moisés empieza a corretear mientras que la serpiente lo persigue, y Dios le dice, tómalo por la cola, y eso se volverá nuevamente a su forma, ¿no? Y así lo hizo, y en efecto así sucedió. La segunda era otra señal que hacía que él metiera su mano dentro de sus vestiduras, y cuando la sacara, esta estaba blanca y llena de lepra. Dice tan blanca como la nieve. Imagínense el blanco que tenía su mano, entendiendo que pues muy posiblemente Moisés no era una persona muy blanca y clara de piel. Entonces él tenía la mano completamente enferma en ese momento. Y al mismo momento Dios le dice que le vuelva a meter y la sana. Y aquí demostraba que Dios, por medio de Moisés, tenía el poder de hacer milagros como enfermar terriblemente o sanar de una forma maravillosa y poderosa. Y la tercera señal, en el caso de que aún así no le creyeran, él iba a tomar agua del Nilo, que dicho sea de paso, el Nilo era una clase de Dios en Egipto, y le iba a echar sobre el piso, sobre el suelo, y esto se iba a convertir en sangre. Tres señales para dar convicción al pueblo de Israel de que ciertamente él era enviado por Dios, de que Dios se había revelado y por lo tanto de que él iba a cumplir su propósito. Algo parecido también ocurre en el Nuevo Testamento. Dios revela un mensaje especial para los apóstoles y él capacita y valida el llamado de los apóstoles por medio de señales y milagros. Esto ocurre en diferentes épocas de la Biblia y en este caso la primera época en la que ocurre es en Éxodo, específicamente por medio de Moisés. En este caso, hermanos, nos vemos un principio general y es el hecho de que cuando Dios llama a alguien, le da de su poder para cumplir con ese llamado. En este caso, Moisés requería milagros para poder hacer lo que iba a hacer. Y por eso fue que Dios le dio ese tipo de poder. Ahora, no quiere decir en este caso de que todos los llamamientos del Señor requieran necesariamente efectuar milagros, porque no todos los profetas efectuaron milagros. Isaías no efectuó milagros, Jeremías no efectuó milagros, Elías efectuó más milagros que nadie, y así sucesivamente. ¿Okay? Dios derrama de su poder sencillamente como la capacidad de cumplir a plenitud el llamado que le ha dado. Bueno, hermanos, algo muy parecido nosotros nos encontramos también en el Nuevo Testamento. Dios llama a los cristianos a ser cristianos, a vivir contra el pecado, a vivir contra el mundo, luchar contra Satanás, una tarea que básicamente debería ser imposible para cualquiera, pero Dios provee de su poder para con ellos, para que sirvan a Dios y para que vivan fielmente la vida cristiana. Hay dos textos, aunque realmente podría hacer referencia a otros más, que nos muestran esto. Por ejemplo, Romanos capítulo 7, versículo 6, nos dice que al morir a lo que nos tenía atados, refiriéndose a la muerte de Cristo, que muere con nosotros, hemos quedado libres de la ley, a fin de servir a Dios, escúchese bien, con el nuevo poder que nos da el Espíritu, y no por medio del antiguo mandamiento escrito. Entonces, lo que nos dice este texto es que por medio del Evangelio, Dios nos ha dado la capacidad de servir a Dios por medio de el poder
que nos ha dado por medio de su Espíritu. Fíjense ahora cómo dice Efesios capítulo 1, versículo 19 al 20. Cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. Fíjense lo que dice, ¿no? Incomparable es la grandeza del poder a favor de los que creemos. Entonces, ¿qué es lo que estoy tratando de decir en este caso? Bueno, el Señor nos llama a nosotros a servirle, el Señor nos llama a luchar contra el pecado, a luchar contra el diablo, a luchar contra el mundo. El Señor nos da una tarea y para eso Él nos ha dado su poder, que no es otra cosa que su Santo Espíritu. Cosa que de hecho vimos en el sermón, los últimos dos sermones con respecto al Espíritu Santo. El Señor dice, quédense en Jerusalén y ustedes recibirán poder. Y esto es precisamente lo que nosotros debemos entender. Así como Dios le dio poder a Moisés para hacer milagros, de la misma manera el Señor nos ha dado poder a nosotros para cumplir la labor que nosotros tenemos que hacer por delante. El llamamiento que Dios nos ha dado no está carente de su poder para con nosotros. Y esto es muy importante, hermanos, porque en cuanto a la tarea que Dios nos da, podemos sentirnos insuficientes, al igual que Moisés. Nosotros podríamos hacer preguntas semejantes a las que él hizo, ¿no? ¿Y qué pasa si las cosas salen mal? ¿Qué pasa si la gente no me cree? ¿Qué pasa si fracaso? ¿Qué pasa si no doy la talla y soy incapaz? ¿Qué pasa si hago las cosas mal? Y todas esas preguntas pueden ser válidas racionalmente. De hecho, la pregunta que Moisés hace es válida totalmente. En términos normales, nadie le iba a creer a Moisés. Iba a tener que regresarse fracasado a Madián. Sin embargo, esas preguntas surgen de un problema, hermanos. Es que, primero que nada, son preguntas que se centran demasiado en nosotros mismos y no se dan cuenta de la provisión que Dios ha dado a la iglesia para cumplir su función. Y esta es una de las cosas que el apóstol Pablo constantemente pide al Señor. El apóstol Pablo en una ocasión dice que él oraba para que los ojos de la iglesia fueran abiertos ante las riquezas inmensurables que Dios le ha dado a su iglesia. Es decir, el apóstol Pablo oraba continuamente para que la iglesia comprendiera cuáles eran los infinitos recursos espirituales que Dios ha dado a la iglesia. Y a veces nosotros no entendemos eso, hermanos. Nosotros a veces no entendemos lo que, por ejemplo, vimos la semana pasada. El Espíritu de Dios está sobre mí para anunciar, para sanar. A veces olvidamos que Dios está con nosotros y que Dios nos ha provisto de su poder para cumplir con la función que realmente se nos ha dado, se nos ha entregado. A mí particularmente me gusta mucho el texto de Efesios, porque el texto de Efesios dice que es el poder que resucitó a Jesucristo entre los muertos. Es ese poder que está a favor de los que creen. Ahora la pregunta es si nosotros creemos eso. Si yo creo que el mismo poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos, el mayor milagro, escúchese bien, el mayor milagro en toda la historia de la redención y en toda la historia del universo entero, es la resurrección de Cristo. Ese poder está a favor de los que creen. Entonces, cuando yo tengo que cumplir mi tarea, cuando yo tengo que servir, cuando tengo que predicar, cuando tengo que enseñar, cuando tengo que criar a mis hijos, cuando tengo que trabajar o cuando tengo que hacer cualquier otra cosa que Dios me ha llamado a hacer, creo que el poder de Dios, ese que resucitó a Jesucristo de entre los muertos, está a favor de los que creen. Sinceramente, hermano, ¿creemos eso? ¿O sencillamente consideramos que caminamos como cualquier otro mortal en el mundo y no hemos recibido el poder del Espíritu Santo para cumplir cualquier cosa que Dios nos haya encargado? ¿Sabe una cosa, hermano? Al final, a Moisés sí le creyeron, pero fue por el hecho de que Dios había derramado su poder. Y esto es realmente lo que nosotros debemos entender, ¿no? Dios está con nosotros, su poder está con nosotros, para que lo que sea que nos haya mandado a hacer, lo hagamos eficazmente.
En segundo lugar, hermanos, eh, Dios da o Dios provee o la provisión de la capacidad. En los versículos 10 al 12, Moisés muestra su propia incapacidad para cumplir con la tarea que Dios le había encargado. ¿Por qué? Bueno, porque Moisés tenía que hablar. Moisés tenía que hablar con el pueblo de Israel, miles de personas, y tenía que hablar con el faraón, con su séquito también. Entonces, Moisés tenía la tarea de hablar, y esto es curioso porque ni siquiera dijo nada en contra de los milagros, sino específicamente en cuanto al hablar. Y aquí Moisés es muy explícito en cuanto a su carencia. Él dice que él es torpe para hablar, que es una dificultad que le ha tenido no solamente ayer, no solamente anteayer, ni siquiera hoy cuando él estaba hablando con Dios, sino que él ha sufrido de esto por muchísimo tiempo. Es decir, él ha tenido dificultades desde pequeño para poder hablar con las personas, para poder ser elocuente. Y aquí no solamente puede ser que Moisés haya tenido algún tipo de dificultad física, aunque realmente el texto no lo dice, sino que también nos vemos en cuenta en el hecho de que Moisés tenía una etiqueta muy arraigada, ¿no? El hecho de yo soy malo con las palabras y por lo tanto para hablar no estoy preparado. De la misma forma, hermanos, el cristiano puede pensar de forma similar en cuanto a su llamado. En cuanto a su llamado de Dios y los mandamientos. Uno podría pensar, bueno, Dios me llama a predicar, pues no soy elocuente. No creo entonces que yo sea la persona adecuada para predicar el Evangelio. No soy una persona muy inteligente, así que no creo que sea la persona adecuada para leer y estudiar la Biblia. No soy alguien espiritual naturalmente, por lo que no creo que yo deba dedicarme tanto a la oración, y así sucesivamente, ¿no? Excusar la ineficiencia en la obediencia porque tenemos ciertas etiquetas que parecieran justificarnos. O podríamos pensar, por ejemplo, yo no soy una persona muy sociable, entonces como no soy una persona muy sociable, yo no tengo mucha comunión con mis hermanos. Como si a Dios le interesara quiénes somos nosotros. Dios sencillamente manda y lo que Él manda se tiene que cumplir, punto. Y hermanos, este sentimiento no es nuevo. El mismo Pablo afirmaba que él era débil y que le faltaba elocuencia. Es curioso, ¿no? El apóstol Pablo dijo que él no era precisamente una persona muy elocuente. Y con respecto a los corintios, específicamente a quienes les dice eso, les dice, no muchos de ustedes son sabios según criterios meramente humanos. Tampoco son muchos los poderosos, ni muchos los de noble de cuna. Lo que Pablo estaba queriendo aquí decir es que, bueno, Dios básicamente escogió lo peor, y esto lo dice en 1 Corintios, Dios escogió lo peor para cumplir su función en este mundo. Uno podría pensar, bueno, si Dios quiere hacer expandir su evangelio por medio de la predicación, Él debería escoger a las personas más elocuentes, pero nosotros vemos que tomó a pescadores, a publicanos, a gente que no tenía nada que ver con hablar. Los pescadores no hablan con los peces, hermanos. O sea, ellos sencillamente tienen una tarea manual, no tenían la labor de enseñanza, ni siquiera un maestro de la sinagoga. Dios sencillamente tomó a personas que Él decidió que iban a hacer y los asignó, les asignó la tarea. Y lo mismo nosotros podríamos pensar, ¿acaso Dios no escogió lo indigno, lo necio y lo que no es para hacer reposar su gloria? Y esto es completamente cierto. Dios muchas veces trae a personas incapaces para cumplir una labor por la cual Él las va a capacitar. Muy bien. Ante la objeción de Moisés, Dios les dice, ¿y quién le puso la boca al hombre? A mí me gusta mucho esta respuesta. Porque básicamente lo que Dios le estaba diciendo, lo que Dios le está recordando a Moisés, es que Él era el creador y soberano sobre todas las cosas, pero sobre todo sobre su cuerpo y sobre sus capacidades. Y aquí está el problema, hermanos. El problema de Moisés es que él estaba más centrado en su propia incapacidad que en quién era Dios y por tanto los recursos que Dios le estaba proveyendo. Y es aquí donde Dios básicamente cuando le dice esto, lo que les está diciendo es, recuerda quién soy. Yo soy el creador del universo, yo soy el soberano sobre las capacidades humanas, el Dios que puede hacer que el mudo hable, es el Dios que puede hacer que el sordo escuche y puede hacer que los ojos del ciego observen la luz. Entonces, ¿cuánto no más este Dios puede ser elocuente
alguien torpe de labios. Y hermanos, esta es la realidad. Dios es un Dios poderoso y soberano, creador de nuestras capacidades para hacer con ellas lo que les plazca. No solamente el Señor le recuerda esta realidad, sino que además le asegura dos cosas. Uno, que Él le ayudará a hablar, es decir, esa capacidad, esa soltura de ser elocuente, Dios se la iba a dar. Y además, Dios le daría las palabras, es decir, el contenido específico que tenía que comunicar al pueblo de Israel y al faraón. Al momento de presentarse ante el faraón y hablar, al momento de acercarse al pueblo de Israel y llevar el mensaje de Dios, Dios mismo estaría allí ayudándole a hablar y hacer la tarea, ¿no? Y esto es algo que solamente Dios puede hacer. Por ejemplo, tú puedes ayudar a alguien a caminar sosteniéndolo de la mano, o tal vez haciendo que se apoye sobre tu hombro. Pero ¿cómo tú ayudas a alguien a hablar? Como tú no puede hacerse humanamente hablando. Dios sí puede hacer eso. Dios puede hacer que la persona que eh, hable con torpeza pueda llegar a ser una persona elocuente. Y hermanos, particularmente este caso, bueno, no este caso, pero sí un caso parecido, que es el caso de Jeremías. Mi llamado al ministerio tiene que ver mucho con el caso de Jeremías. Al principio yo lloré mucho por la condición de la iglesia, eh, pero también por el hecho de que yo sentí el llamado al ministerio cuando tenía 17 años, ¿no? Y que más o menos la edad donde Jeremías también es llamado. Pero el asunto de Jeremías es, soy niño, soy joven, y soy torpe para hablar. Ahí hay varias cosas, inexperiencia, falta de carácter, falta de capacidad, no solamente el hecho de que sea torpe para hablar, sino un montón de factores, ¿no? Dios le dice, no digas eso. Si yo te estoy llamando, es para que cumplas tu labor. Esto es así, ¿no? No puede sentirse incapaz para hacer una tarea para la cual Dios realmente lo está llamando. Y yo particularmente, de repente usted me ve aquí muy elocuente, pero yo era el típico niño que temblaba al momento de ir a una exposición. Yo tenía pavor a las exposiciones. Pensar en mi cabeza, pensar en mi cabeza, que me iba a dedicar a una tarea que implicaba hablar públicamente a las personas era para mí algo impensable. Sin embargo, Dios había puesto una pasión y un deseo nada normal de querer hablarle a la gente acerca del Evangelio, hablarle acerca de la verdad, hablarle acerca de la sacrificio, compartir el mensaje de salvación. Y con sinceridad, las primeras veces que lo hice, sobre todo cuando salía a predicar a las calles, hermano, lo hice muy mal, pero lo quería seguir haciendo. Más adelante el Señor me terminó mostrando que en efecto me había llamado a eso y que me había dado los dones y las capacidades para realizar esa tarea. Pero ¿de dónde venía esa capacidad? ¿De dónde venía ese don, ese llamado de parte de Dios? Venía de Él. Y este es un punto importante que usted tiene que entender, hermanos. Muchas veces usted puede pensar que Dios no lo está llamando a algo porque no está capacitado para algo. Y es al revés. Muchas veces Dios llama a alguien a una tarea y después lo capacita. Es como el dicho, bueno, esa frase que dice que Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a los llamados. Eso es así, es en ese orden. Y esta es la forma, hermanos. Dios llamó a una persona muy posiblemente gaga, torpe, con palabras no muy inteligentes, a ser el gran profeta de Israel. Y esto es lo que Dios hace. Estas son las cosas que Dios hace. Y nosotros podemos sentirnos igualmente incapaces en muchas áreas de nuestras vidas. Podemos sentirnos incapaces, por ejemplo, para ser buenos cristianos, para ser trabajadores, para avanzar en el ministerio de la misericordia, qué sé yo, hermanos, tantas cosas a las cuales Dios llama a la iglesia. Usted puede sentirse completamente incapaz para llevar a cabo esa tarea, pero Dios capacita a las personas que Él llama. Créame, hermanos, eso que se lo digo yo. En tercer lugar, hermanos, Dios da la provisión de compañeros. El primero es eh, la provisión de su poder, la segunda es la provisión de capacidad y la tercera es la coprovisión de compañeros. Lastimosamente, hermanos, a partir del versículo 13 hasta el versículo 17,
Para Moisés lo que Dios le dijo no fue suficiente, a pesar de que Dios le había dado con claridad la indicación de que él iba a solventar ese problema que él tenía para hablar. Pero aún así, Moisés insiste en no recibir el llamado. Esto es triste, pero es así. Básicamente le dice, Señor, por favor, te ruego que le encargues a otra persona. Yo no estoy capacitado. Yo no estoy llamado a esto. Bueno, si llamado sí estaba porque yo lo estaba llamando. Pero básicamente él se sentía tan incapaz, tan insuficiente en sí mismo, que dijo, Señor, verdaderamente te ruego que pongas esta carga sobre otra persona. Llama a otra persona a esta tarea. Y el texto nos dice que Dios ardió en ira en contra de Moisés. Y bueno, pero Dios, a pesar de que ardió en ira, no lo mató, que podría haberlo hecho. Dios no lo borró de la faz de la tierra, sino que sencillamente fue condescendiente con él. Y esto es hermoso. El Señor fue condescendiente con su terquedad, fue condescendiente con su debilidad. Pero al mismo tiempo nos muestra el texto que Dios claramente no estaba de acuerdo con las excusas que Moisés estaba teniendo. De la misma forma, hermanos, a veces podemos empeñarnos nosotros tanto en nuestra incredulidad, en nuestras debilidades, en nuestros pecados, en nuestras carencias, que nos volvemos tercos ante el Señor. Dios nos dice y razona con nosotros, Dios comparece con nosotros y nos dice las cosas con mucha claridad y aún así nosotros insistimos, no Señor, soy débil, soy pecador, tengo carencias, no estoy capacitado, todavía no, todavía no. Y así, hermanos, lo que hacemos es invocar la ira de Dios con nuestra incredulidad en su poder y su fuerza sobre nosotros. Desestimamos en lo que Dios nos dice y pensamos que tal vez hemos discernido mal la voluntad de Dios o cualquier otra cosa. Hermanos, esto le ha sucedido incluso a las personas más sabias de todas, ¿no? Recordemos la historia de Calvino, que básicamente él tenía dones excepcionales para la enseñanza y la predicación, pero Calvino quería dedicarse solamente al estudio teológico y a la escritura. Bueno, el Señor tuvo que llamarlo a través de la maldición de un hombre que básicamente lo dijo, maldito seas si realmente ignoras la necesidad que tiene esta ciudad. Y él, a punta de regaños y de maldiciones y de advertencias, se dio y bueno, quedó básicamente para la historia. Y esto pues encaja muy bien porque Dios comparece con nosotros y nos da personas que cumplen precisamente la función de Guillermo de Farrell para con respecto a Calvino. Sorprendentemente, hermanos, en esta historia Dios no le quita la vida a Moisés, sino que hizo una concesión momentánea para con él dándole la solución al problema. ¿Y cuál fue la solución? Dios le dio a Aarón, su propio hermano, quien era elocuente para hablar ante el faraón y ante el pueblo de Israel. En este sentido, hermanos, Aarón se volvió como un profeta para Moisés. Y es curioso, y de hecho creo que no hay ningún otro personaje que haya tenido esta condición. Dios hablaba con Moisés, Moisés hablaba con Aarón y Aarón hablaba con Faraón. Entonces, eh, Moisés era el profeta de Dios y Aarón era el profeta de Moisés. Y así sucesivamente. Era una cosa muy extraña. Y en este caso Dios le muestra, ¿no?, que él, para suplir la falta de elocuencia que él tenía, le había dado a su hermano Aarón, un levita, una persona que no solamente era un levita, sino que también se alegraba por recibir a su hermano Moisés. Dios no solamente le dio un hermano, hermanos, en este caso, sino que también le dio un compañero de trabajo. Dios le dio a alguien que cubriera sus debilidades y que tuviera un corazón que se alegrara de verlo y cumplir con su tarea. De forma similar, hermanos, Dios también provee amigos, hermanos, familiares, iglesia, esposos y esposas para suplir con nuestras debilidades, para corregir nuestra terquedad y para obrar en nuestro favor y ayudarnos a cumplir con el llamado que Dios nos ha dado. Hermanos, esto es algo curioso y es el hecho de que de forma regular, sobre todo en el Nuevo Testamento, Dios no se complace a enviar a personas solitarias a proclamar su mensaje. El Señor no ha mandado a individuos a cumplir con sus labores. Dios muchas veces cuando llama a personas también les concede amigos, hermanos, personas que están a su lado para poder luchar conjuntamente. Nosotros, por ejemplo, vemos a David, quien era muy amigo de Jonatán, ¿no? Vemos a Pablo, que era muy amigo de Bernabé. Igualmente, hermanos, nosotros también podríamos pensar que Dios nos ha dado personas que nos ayuden en nuestra tarea. Y esto es una cosa que
Realmente es muy importante tenerlo en cuenta, hermanos. Porque yo le puedo decir con sinceridad que si no fuese sido por la provisión de Dios de ciertas personas, no sé qué sería de mí, hermano. Y a veces yo sé que nosotros nos ponemos muy espirituales, decir como que Dios es suficiente, yo y Dios y los demás son como, como el resto, ¿no? Como están de sobra. Pero la realidad es que Dios nos creó para tener compañeros, para tener amigos, para tener hermanos en la fe que codo a codo nos ayuden con respecto al llamado que Dios nos ha dado. Hermano, y esto no solamente se aplica a nuestras debilidades, por ejemplo, que Dios nos dé una persona a nuestro lado que sea elocuente cuando nosotros somos torpes de palabras, sino también personas con respecto a nuestra propia terquedad. ¿Cuántas veces, hermanos, muchas veces nosotros nos empeñamos en ciertas cosas y tenemos que esperar que alguien venga y nos diga, hermano, así no son las cosas? Así no son las cosas y a veces hay que hablarle duro a la gente y a veces la gente me habla duro también a mí. Y es parte de lo que Dios nos ha concedido para guiarnos, para tratar con nuestra debilidad, para tratar con nuestra necedad. Lo terrible, hermanos, es a veces cuando nosotros vemos eso, cuando vemos este patrón en las escrituras y sencillamente no le prestamos atención, no le prestamos la atención que merece. Por ejemplo, esto pasa con cierta frecuencia, ¿no? El esposo no escucha a la esposa. Tenemos que recordar lo que dijo Dios a Abraham. Abraham, escucha a tu esposa Sara. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos sencillamente, muchas veces los hombres pensamos que lo que Dios nos concedió es sencillo una mujer que nos cocine y que nos complazca. No entendemos que Dios nos ha dado una ayuda idónea. Eso implica muchas veces recibir su consejo y su exhortación. Y escucharlo sencillamente con sinceridad delante de la presencia de Dios, delante de sus escrituras y verlo. A veces sencillamente no escuchamos a nuestras mujeres porque somos tercos y somos orgullosos. En ocasiones, cuando tú tienes un hermano que verdaderamente, sinceramente, está preocupado por tu alma, está preocupado por tu santidad, el hermano no te consiente tu pecado. Y te lo dice claramente. La escritura dice que fieles son las heridas del que ama. Y nosotros no queremos estar junto a alguien que nos hiere. Pero es necesario, muchas veces, tener ese hermano que nos hiere. Tener ese hermano que nos golpea y nos dice, estás hablando mal, te estás comportando mal, estás siendo irresponsable. Las cosas no se hacen así. Y hay dos opciones, que de hecho lo he visto alrededor de mi historia como cristiano, hay dos opciones en ese tipo de casos. O te haces más amigo de ese hermano, y lo valores y lo aprecies porque vale un montón, no tienes ni idea de cuánto vale que un hermano te hable a los ojos francamente y te diga tus pecados con claridad. Lo valoras y lo aprecias y te unes a él, o te alejas porque sabes que él va a ser la luz que va a mostrar tu pecado continuamente. Se cumple lo que dice Juan capítulo 3, ¿no? Los hombres no quieren ir a la luz. ¿Por qué? Porque no quieren ser vistos tal cual como son. Quieren ser vistos que sus pecados están siendo expuestos. Y a veces se muestra realmente si tenemos un corazón creyente, que realmente desea la santidad, o tenemos un corazón incrédulo que sencillamente quiere vivir cómodamente con su pecado. Entonces, hermanos, Dios nos provee de hermanos, Dios nos provee de amigos, Dios nos provee de familiares, Dios nos provee de esposo y esposa para nosotros, para nuestra debilidad, para nuestra insuficiencia. Y esto es un principio que está claro en las Escrituras. Dios ha dado dones a cada uno de nosotros para la edificación del cuerpo de Cristo. La Escritura dice claramente que nadie te puede decirle a ningún hermano, no te necesito. Es decir, que nosotros necesitamos a cada uno de nuestros hermanos. Y esto nos debe hacer entender lo mucho que nosotros deberíamos procurar depender y amar a nuestros hermanos en la fe. Así que en este texto, por lo menos veo estas tres provisiones de parte de Dios. La provisión de su poder, la provisión de su capacidad y la provisión de compañeros. Tres provisiones hermosísimas que muestran que Dios es un Dios proveedor para nuestras necesidades en cuanto a nuestro llamamiento. Pero hermanos, ante la provisión de Dios, recordemos uno de los nombres que demuestra que Dios es un proveedor y es el nombre Yahvé Jireh. El Señor es mi proveedor. Que viene de una historia de la descendencia de Abraham, en este caso de Abraham, donde el Señor provee un cordero para que muera en el lugar de Isaac. Por encima de la provisión de poder y capacidad de compañeros, hermanos,
Dios nos ha provisto igualmente que habrá un cordero, un salvador de la casa de David, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nuestro Señor Jesús, quien viendo nuestra insuficiencia, quien viendo que era imposible que nos salváramos por nuestras propias fuerzas, se entregó por nosotros para darnos verdadera libertad. Y eso, hermanos, ese hecho es la más sólida garantía de que Dios va a proveer todo lo que nosotros necesitamos para cumplir lo que Él nos ha llamado. Lo dice claramente en Romanos capítulo 8. Si Dios nos ha dado a su Hijo Jesucristo, ¿cómo no nos dará conjuntamente todas las cosas? Cristo Jesús, clavado en una cruz, en nuestro lugar, es la preciosa declaración de Dios de que cualquier cosa que nosotros necesitemos, Él nos la va a proveer, porque Él vale más que todas las cosas. Entonces, hermanos, cree en este Dios que provee para tus necesidades, que provee para tu llamamiento, que provee para que cumplas lo que Él te ha llamado a cumplir. Así que no hay excusa, hay que obedecer, cumplir el llamado del Señor. Vamos a orar, hermanos. Amado Dios y Salvador, gracias, gracias, gracias te doy, Señor, por ser un Dios tan proveedor y maravilloso para con nosotros, Señor. Gracias porque tú nos tratas igual como trataste con Moisés. Gracias, Señor, porque tú nos das de tu poder, tú nos das de tu capacidad, tú nos das de hermanos, hermanas, amigos y esposos y esposas, Señor. Tú nos das de personas que nos ayuden en nuestras debilidades y en nuestra terquedad. Amado Señor, tú eres bueno, bueno en gran medida. Tu fidelidad es para siempre, para aquellos que te temen. Gracias, Señor, por ello. Pero basado en lo que tú nos has mostrado hoy, ayúdanos a cumplir lo que nos has llamado a hacer. Ayúdanos a cumplir nuestro llamado en el matrimonio, en la crianza, en la iglesia, en el ministerio, en el trabajo. Ayúdanos a escuchar tu voz llamándonos a glorificar tu nombre en todas las áreas de nuestra vida y creer de que tú nos has provisto todo lo necesario para cumplir con eso. No tenemos excusa. Así que Dios, ayúdanos en nuestra incredulidad, ayúdanos en nuestra terquedad, ayúdanos en nuestra debilidad. Recordando a mi Señor que nada de lo que nosotros